El espectáculo comienza con una erupción submarina que parece estar liberando una entidad oculta. En la superficie, podemos ver una plataforma petrolera llamada Kinlach Bravo en medio del océano. Muchos trabajadores han estado allí durante meses y finalmente están regresando a casa. Luego vemos a un empleado divertido llamado Buzz que está jugando videojuegos y está emocionado de abordar el helicóptero de regreso a casa. Momentos después, Magnus, el gerente de la plataforma, recibe una llamada de sus superiores. Le informan que una falla de energía ha retrasado los helicópteros, dejándolos atrapados por un tiempo. Magnus está molesto y pregunta cuándo van a venir a recoger a sus empleados. Pero antes de que pudiera obtener alguna respuesta, la llamada se corta abruptamente. Mientras tanto, todo el sistema de comunicación en la ubicación se cae, dejándolos sin poder contactar a nadie. Después de esto, Magnus convoca una reunión y anuncia que los helicópteros no vienen a recogerlos en este momento. Esto hace que todos se preocupen mucho. Uno de los hombres mayores, llamado Hutton, es particularmente difícil y exige saber cuándo van a regresar a casa. Comienza a reprender a Magnus y lo culpa de todos sus problemas. De repente, se va la luz, causando pánico entre todos. El oficial de comunicaciones llamado Falmer se dirige a la sala de energía y descubre que todos los generadores han dejado de funcionar inesperadamente. Sin otras opciones, la tripulación tiene que depender de baterías de respaldo por el momento. Magnus está preocupado e intenta contactar con un barco de rescate, solo para descubrir que la radio también está fuera de servicio. Poco después, toda la plataforma comienza a temblar violentamente y el módulo de producción empieza a incendiarse. Magnus entonces ordena que se apague el módulo inmediatamente. La científica a bordo, Rose, se opone porque su cuota aún no está cumplida y podría costarle financieramente a la empresa. Sin embargo, Magnus responde que la seguridad de los empleados es más importante para él que las finanzas de la empresa. Incluso después de apagar las perforadoras, otra serie de fuertes temblores sacude la zona. El grupo entonces mira afuera y observa una densa ola de niebla acercándose rápidamente hacia ellos. Con pánico, Falmer afirma que ningún helicóptero viene por ellos en esta niebla. Los trabajadores luego regresan al interior porque es imposible navegar el bote salvavidas en ese clima. Después, Magnus decide que la única forma de sobrevivir es establecer comunicación. Por lo tanto, asigna a Falmer para inspeccionar la torre de radio y hacer las reparaciones necesarias. También decide enviar a Buzz, aunque es un poco inexperto. Después de un rato, Hutton llega y advierte a Magnus que subir a la torre de radio es demasiado peligroso, pero este último insiste en que no hay otra opción. Hutton también le dice a Buzz que no tiene que ir, pero Buzz cree que puede recuperar su asiento en el helicóptero con esto. Entonces, Magnus le ofrece darle su asiento si logra arreglarlo. Después de esto, Buzz sube la escalera, con Falmer siguiéndolo de cerca. En un momento, se pone nervioso y no puede ver a Falmer debajo de él. Luego, se asusta por un pájaro y casi se cae, pero su arnés lo salva. Más tarde, mientras Falmer trabaja en el equipo, Buzz comienza a burlarse de él, afirmando que fue desplazado del puesto en el helicóptero porque está saliendo con Rose. Luego insulta a Falmer, sugiriendo que acercarse a ella no ayudará a largo plazo, ya que ella seguirá ascendiendo mientras él volverá a quedarse solo. Al oír esto, Falmer se enfurece y empuja a Buzz contra la barandilla, exigiéndole que deje de decir tonterías. Una vez que consigue que el equipo funcione, el dúo se prepara para irse. Buzz deja caer accidentalmente el voltímetro, pero un Falmer enojado lo deja atrás y procede a descender. Mientras tanto, Magnus y Hutton están parados debajo de la torre de radio, discutiendo entre ellos. De repente, se sorprenden cuando el cuerpo de Buzz se estrella contra el suelo. Magnus pide ayuda, y una preocupada Rose corre hacia el lugar. Ella se siente visiblemente aliviada al ver a Falmer de pie. Este último explica que Buzz estaba descendiendo detrás de él, pero no sabe qué pasó. Después de esto, llega una médica llamada Kat y lleva a Buzz a la enfermería. Ella afirma que necesita ser transferido al hospital en el continente ya que sus heridas son internas. Hutton exige que Kat lo arregle, pero ella insiste en que solo pueden estabilizarlo y mantenerlo cómodo hasta que pueda ser transferido. Al escuchar esto, Hutton, enfurecido, comienza a tirar objetos por la habitación antes de salir furioso. En la sala de control, Falmer intenta contactar a la guardia costera pero no recibe respuesta. Cuando Rose llega a verlo, él confiesa que se siente culpable por no haber podido proteger a Buzz. Ella lo consuela y le dice que debería haberlo visto venir porque Buzz ya había resbalado en el camino. Falmer le cuenta que justo antes del accidente, estaban discutiendo porque Buzz hablaba mal de su relación. Al escuchar esto, Rose lo besa y le asegura que el accidente de Buzz no es su culpa. Más tarde, cuando Kat sale del baño, es atacada repentinamente por un Hutton enfurecido. Él comienza a estrangularla y exige que Buzz se recupere a cualquier costo. Kat, que es una médica del ejército, rápidamente inmoviliza al hombre agresivo y lo deja en el suelo. Mientras tanto, en la enfermería, Buzz lentamente recupera la conciencia y ve una visión de lo que sucedió debajo del agua, lo cual se mostró en la primera escena. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Más tarde, Hutton se apresura a ver a Magnus y lo culpa por el incidente. Le exige a Magnus que llame a la marina o haga lo que sea necesario para conseguir un helicóptero.
Pero Magnus se da cuenta de que no tiene sentido discutir con él, así que sale de la habitación en silencio. Después de esto, Hutton comienza a revisar los documentos de Magnus y descubre un archivo confidencial. Al cabo de un tiempo, Hutton llega al helipuerto y empieza a armar un gran escándalo. Reúne a todos los trabajadores y afirma que Magnus está ocultando un gran secreto y poniendo excusas sobre la niebla y el mal tiempo. Acusa a Magnus de enviar a Baz a la torre porque tenía miedo de algo. Hutton le insta a empezar a decir la verdad antes de mostrarles el archivo confidencial. No teniendo otra opción, Magnus da un paso adelante e informa a todos que su empresa ha planeado desmantelar todo el campo de Kinlash y despedir a todos los empleados. No querían que él revelara esto, temiendo que los empleados empezaran a renunciar antes del proceso de desmantelamiento. Magnus dice que su prioridad ahora es llevarlos a casa, y eso es lo que va a hacer. Antes de que los trabajadores impactados puedan procesar la información, pequeñas partículas comienzan a caer del cielo, que parecen nieve pero en realidad son ceniza. Justo entonces, aparece un herido Baz, y para su sorpresa, descubren que su cuerpo, que anteriormente estaba roto, se ha curado milagrosamente. Parece angustiado, por lo que los trabajadores corren a ayudarlo y le dan una chaqueta. Baz entonces comienza a decir que es demasiado tarde porque ya ha comenzado. Luego pierde el conocimiento de nuevo, así que los otros trabajadores lo llevan a la enfermería. Poco después, se despierta y se encuentra en la camilla. Rose le pregunta sobre lo que estaba diciendo en el helipuerto, pero Baz afirma no recordar nada. Simplemente dice que había algo en la niebla y que ha estado escuchando voces en su cabeza. Kat entonces intenta tomarle una muestra de sangre, lo cual lo enoja. Se vuelve agresivo y se niega a cooperar, pero las chicas lo sujetan y logran tomar su sangre de todas formas. En ese momento, Baz parece aterrorizado y afirma que una ola enorme está en camino. Después de que los demás se van, él examina su herida y nota algunos objetos brillantes que parecen acelerar el proceso de curación. Fuera de la sala de control, el equipo nota una luz que está parpadeando desde abajo. Un trabajador llamado Lex sale y la reconoce como código Morse enviado por la nave de reserva. La tripulación entonces se da cuenta de que el mensaje es un PAN, o posible asistencia necesaria, repetido múltiples veces. Magnus instruye a Falmer que responda al mensaje parpadeando luces a través de la cubierta para establecer comunicación con la tripulación del barco. Mientras tanto, vemos que Hutton está confinado en una habitación para evitar que cause más interrupciones. En la sala médica, Baz descubre que sus heridas se han curado milagrosamente. Cuando se mira en el espejo, ve la visión de la plataforma siendo destruida. Luego, sale de la habitación y se cambia a su uniforme. De repente, tiene un dolor de cabeza severo y su diente de oro se cae. Después, los superiores están discutiendo la desmantelación cuando Kat entra apresuradamente para informarles que Baz está desaparecido. Mientras tanto, un empleado mayor llamado Alwyn encuentra a Baz en una cabaña, dibujando símbolos extraños en la ventana y divagando sobre algo. El anciano pregunta qué está pasando, y Baz explica que su cabeza está llena de ruidos y que no debería haber sobrevivido al accidente. De repente, las luces de la habitación comienzan a parpadear y Baz tiene otra visión aterradora, lo que lo hace huir. En otro lugar, Lek está congelado y necesita calentarse, así que se cuela en la clínica de Kat y bebe un poco de alcohol desinfectante. Luego se mete en la ducha, pero poco después, todo su cuerpo comienza a dolerle. Sus tatuajes en el pecho empiezan a desvanecerse, y sus ojos, palmas y cuerpo comienzan a sangrar. Lek grita de agonía mientras la sangre continúa fluyendo por sus poros. Un rato después, una empleada llega para entregarle la cena a Lek pero lo encuentra muerto en la ducha. Ella informa rápidamente a sus superiores, que están horrorizados por la situación. Kat intenta determinar la causa de la muerte pero no tiene éxito, así que concluye que murió por pérdida de sangre. Justo entonces, un trabajador se les acerca y les muestra el diente de oro de Baz. Rose luego especula que aquellos expuestos a la ceniza en el aire han sido infectados con la sustancia. Ella afirma que la sustancia elimina las impurezas del cuerpo. Esto explica por qué los empastes dentales de Baz se cayeron y por qué los tatuajes de Lek se desvanecieron. Momentos después, ven una luz desconocida afuera que no parece provenir del barco. Alwyn y Falmer se unen para investigar, y durante este tiempo, Falmer se lesiona accidentalmente la mano. Mientras tanto, Hutton logra escapar de su habitación y comienza a recorrer los pasillos, decidido a encontrar una salida. Se dirige directamente a la sala de comunicaciones y envía una señal de SOS al barco de espera. Sin embargo, resulta ser un grave error, ya que la visibilidad nula podría causar que el barco de espera choque con la plataforma. Poco después, Magnus se entera de esto y se apresura a la sala de control con otros empleados. Al ver el caos que ha causado Hutton, Falmer se enfurece y los dos casi se pelean. Sin embargo, Magnus interviene y les ordena que se concentren en la situación actual. Quiere que envíen un mensaje al barco para corregir su rumbo. Entonces se hace un anuncio a toda la tripulación, informándoles que regresen a la plataforma y permanezcan allí hasta nuevas instrucciones. Mientras tanto, Alwyn encuentra a Baz en la parte baja de la cubierta y se preocupa por él. Se acerca rápidamente a Baz y le ruega que regrese. Sin embargo, este último se niega, diciendo que quiere ver a la criatura de agua que está causando todo esto. Alwyn se acerca más, pero Baz se vuelve agresivo y comienza a estrangularlo.
Luego, comienza a escupir agua en la boca de Alwyn de manera espantosa. Pero antes de que pueda matar al pobre tipo, alguien llega allí, haciendo que Baz huya. Después de esto, Alwyn se desploma en el suelo, inconsciente. Magnus y los demás empleados corren a ayudarlo e intentan reanimarlo, pero sus esfuerzos son en vano. Kat lo examina y concluye que Alwyn parece haber fallecido por ahogamiento, lo cual es imposible. Devastado por la vista, Magnus rompe a llorar y se siente culpable de que 2 de sus empleados hayan muerto el mismo día y no haya podido hacer nada. Por otro lado, Rose realiza experimentos con las cenizas para entender mejor su reactividad con varios materiales. Más tarde, se encuentra con Magnus y revela que la sustancia no son cenizas, sino organismos vivos como parásitos. Estos organismos se infiltran en el huésped y eliminan impurezas de él. Ella afirma que las personas con lesiones o que han estado expuestas a las cenizas durante mucho tiempo son más vulnerables a estas partículas. La escena luego cambia a Falmer preocupado inspeccionando su mano lesionada, y luego a Baz, quien está mirando misteriosamente el agua. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.